¿Me confirman, porfa, si ya ven la pantalla, muchachos? Sí, señor profe. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de un solo tema, muchachos. Ya estamos finalizando los contenidos que teníamos propuestos para la asignatura. Recuerden que nos queda hoy y la siguiente clase. Y la siguiente, que sería la primera semana de junio, tendríamos el parcial final, ¿vale? Sí, señor profe. Hoy solo vamos a hablar de desarrollo y sostenibilidad de proveedores. Entonces, es un tema muy sencillo, es un tema muy chévere, de total aplicación dentro de la industria. Ustedes saben que todas las empresas necesitan tener un buen relacionamiento con sus proveedores. Entonces, es un tema que está aplicado en cualquier tipo de empresa. Obviamente hay unas, dependiendo del tipo de modelo de negocio, pues que dependen, digamos que en una medida más grande de sus proveedores que otras empresas, dependiendo del tipo de producto, el tipo de servicio, la industria, bueno. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Será posible que su merced nos pueda enviar las presentaciones o todos los contenidos que hemos visto hasta el momento al correo? Es que es como, pues uno toma apuntes, pero pues ciertas cosas que a uno se le olvidan para el parcial y eso. Sí, no, yo sé, yo te entiendo. O sea, créanme que por mí no hay ningún inconveniente. El tema es que las presentaciones son tan pesadas que no pasan. La única opción sería compartirlas en un Drive. Creo que eso sí se puede hacer. Entonces, si quieren antes del parcial, yo monto un Drive y se los comparto. Sin embargo, les recomiendo eh, ir buscando los videos. Ustedes saben que todos los encuentros quedan grabados. Entonces, si no tienen acceso aún a esa carpeta de los videos, ustedes las pueden encontrar en sus Drive. Ahí deben estar los videos. O pueden buscarlas también en YouTube. Si le escriben a soporte técnico a John, les indica la forma de conectarse al canal de la universidad y ahí están todas las clases grabadas. Ok, profe, entonces quedamos así, gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces vamos a entrar un poco en contexto con respecto al desarrollo y sostenibilidad de proveedores. Entonces, básicamente, ustedes, como les mencionaba, pues todas las empresas necesitan tener un buen relacionamiento con sus proveedores, simplemente que unas, pues más que otras. El tema es que en realidad lo hemos visto a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas tienen que garantizar en el tema de la sostenibilidad, pues el impacto ambiental que tienen a través de la producción de sus bienes o servicios, ¿cierto? Y dentro de ese impacto ambiental, pues tienen que garantizar también el impacto de sus proveedores. Entonces, básicamente se hace necesario que los proveedores sean una parte fundamental de la empresa, tal como si fueran un proceso más o un área más, o sea, es decir, como si fueran empleados de la misma empresa, de tal manera que se integren de la mayor manera posible y logremos nosotros como empresa garantizar esa sostenibilidad en el impacto ambiental que los proveedores generan. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es tener un relacionamiento con los proveedores de manera que perduren en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues no podríamos estar haciendo, digamos que ese proceso de estar validando y estar certificando que nuestros proveedores realmente
cumplen con los estándares que nosotros quisiéramos o que la ley o que el Estado les exige, si cada mes estamos cambiando de proveedores? Entonces es por eso que nuestra intención debe ser tener una relación en el tiempo que perdure con nuestros proveedores. ¿Cuánto? Pues la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, básicamente es aquellas empresas que tienen en su estrategia ser socialmente responsables, pues sí o sí, adicional de inculcar esos cambios en el comportamiento de sus empleados, pues sí o sí tienen que involucrar en ese cambio de cultura a sus proveedores. Es inevitable. Entonces, como dentro de esas estrategias, las empresas quieren permanecer en el tiempo, o sea, es decir, perdurar. Básicamente a eso se le llama la continuidad del negocio y obviamente pues también mantener su rentabilidad. Para lograr hacer eso pues tienen que mitigar ciertos riesgos. Gran parte de esos riesgos son los proveedores. Ustedes saben que hoy en día, sobre todo ahora que tenemos acceso a la información y se pueden compartir contenidos de forma tan fácil, todo se puede volver viral. Entonces yo creo que más de uno de ustedes, si se pone en la tarea, con facilidad se puede acordar de algún escándalo empresarial que haya puesto en tela de juicio alguna marca de alguna empresa por el tema reputacional, por haber cometido algún error, alguna injusticia, alguna falta, hacer algo ilegal. Y pues en esas fallas, pues siempre puede estar involucrado un proveedor, pero pues realmente el público o el cliente nunca se va a poner a analizar si realmente fue la empresa o fue el proveedor. Para el público en general siempre es la marca. Así en el fondo ellos no hayan tenido nada que ver y haya sido un error de uno de sus proveedores, el cliente siempre va a juzgar a la marca que es visible. Entonces, para mitigar esos riesgos, pues las empresas lo que hacen es incluir ciertos estándares en donde se les exige a sus proveedores ciertos niveles de cumplimiento con respecto a la calidad, con respecto a aspectos ambientales, con respecto a aspectos sociales, de tal manera que se minimice el riesgo de cometer algún error a causa de una falla dentro de nuestra red de proveedores. ¿Por qué? Pues porque las empresas difícilmente controlan sus empleados y las cosas que ellos hacen. Ahora con mucha más dificultad pues pueden controlar lo que hacen sus proveedores. Más aún cuando los proveedores hacen parte de la marca, por ejemplo, y llevan dotación, que son aquellos, por ejemplo, contratistas que ustedes ven y llevan la marca, el logo, llevan la dotación con la imagen de la compañía, pero en el fondo ellos son otra empresa, simplemente es un proveedor. Pero como representan esta marca y esta imagen, pues las empresas normalmente invierten muchísimo dinero en marca, o sea, miles de millones al mes en publicidad, en campañas, y es una inversión muy grande para que otra empresa, muy chiquita seguramente, que es el proveedor, venga y cometa un error, haga algo ilegal, haga algo que no sea ético, y pues ponga en tela de juicio ante los clientes el código de ética o el nivel de calidad de la empresa y su marca. Pues después de hacer esos montos tan altos de inversión, pues no tendría sentido. Entonces, a ese riesgo es al que estamos o están las empresas, deben afrontarlo de tal manera pues que la única forma sea mitigarlo a través de exigirles cumplimiento a sus proveedores.
Otro tema importante es que cuando las empresas buscan fortalecer su cadena de suministro, incrementando los estándares de calidad, o sea, cada vez haciendo productos con mayor nivel de calidad o prestando un servicio con mayores niveles de calidad, al final lo que están haciendo es agregarle valor al producto y a la empresa. Y pues de por sí, o sea, casi que de forma inherente, también le están exigiendo o están aportando a que los proveedores también aumenten sus niveles de calidad, ¿cierto? O sea, cuando yo como empresa me exijo y le exijo a mis proveedores, pues al final lo que estoy haciendo en el fondo es también ayudar a que estos proveedores eh, mejoren sus estándares y se vuelvan mucho más productivos, mucho más eficientes, mucho más competitivos, ¿cierto? No solo se trata de exigirles para que mi empresa o mi producto eh, mejore sus márgenes, sino que en el fondo pues a ellos también les conviene. Entonces, en la medida en que yo los exija o los obliga, pues ellos también implementarán mejoras en términos de producción, en términos de impactos ambientales, económicos o sociales. O sea, es un círculo en donde todos aportan y todos ganan. Ganamos nosotros como empresa, pero también ganan nuestros proveedores, porque al final se vuelven empresas más competitivas. Entonces, nosotros podemos ayudarle a nuestros proveedores de muchas formas. Vamos a ver hoy, digamos que cómo podríamos estructurar diferentes procesos para tener un relacionamiento con nuestros proveedores de tal manera que los ayudemos a crecer y a generar un nivel de mejora continua de tal forma que sus estándares mejoren al pasar del tiempo. Entonces, básicamente nosotros podríamos ayudarlos apoyándolos en documentar, por ejemplo, sus procesos, ayudándolos a obtener certificaciones, ayudándolos a obtener requisitos legales o cumplimientos de normas, ayudándolos haciendo encuestas para medir sus impactos, por ejemplo, impactos ambientales, y básicamente haciéndoles seguimiento a toda la gestión que hace el proveedor. Seguramente es una empresa más pequeña que nosotros, entonces si ese fuera el caso, para nosotros como empresa, pues sería mucho más sencillo, eh, pues seguramente vamos a tener las herramientas, las personas, el conocimiento, el recurso, la tecnología. Entonces, en la medida que nosotros los podamos ayudar, pues va a ser beneficioso para todos. ¿Qué otro elemento importante? Pues nosotros como empresa debemos de tener un código de conducta para nuestros proveedores, de tal manera que esté escrito los estándares que nosotros exigimos para ser parte de nuestra empresa, de tal manera que estemos exigiendo cumplimientos de ley, comportamientos éticos y que vayan alineados con nuestra estrategia de negocio, o sea, con nuestra filosofía de empresa. De tal manera que tengamos totalmente establecido qué pasa en el momento en que no cumplan ese tipo de normas o de políticas. Entonces ahí seguramente estipularemos, se cancelará el contrato
o si es la primera vez, solo un llamado a atención y en el segundo se hará una suspensión del contrato, o tendrán sanciones económicas, o se podría poner a disposición de la ley para que tengan pues también sanciones legales. Sí, básicamente debemos escribir y documentar cada uno de esos elementos y sus consecuencias. Profe, una preguntita. Sí, claro, dime. ¿Cuál es el código así de conducta hacia los proveedores, sí? Ya más adelante vamos a hablar de ello, no te preocupes. Ah, ok, profe, gracias. Vale, no te afanes. ¿Qué otro elemento tener en cuenta? Es muy importante, pues, evitar incluir proveedores o empresas informales que hagan su responsabilidad social o que afecten la sostenibilidad de la cadena de suministro. Obviamente, pues esto depende del tipo de empresa, el tipo de industria, sobre todo el tamaño de la empresa, pues porque si somos una empresa, una multinacional, pues seguramente va a contratar proveedores o multinacionales o como mínimo empresas nacionales. Pero si somos una pequeña o mediana empresa, nuestros proveedores pues seguramente son más pequeños que nosotros. Entonces ahí es donde se puede incurrir en el riesgo de incluir proveedores informales. Muchas veces empresas que ni siquiera están legalmente constituidas, por ejemplo. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es evitar hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es un riesgo para nosotros o pues para, pues para nuestras empresas. Lo que deberíamos hacer es incluir proveedores que compartan nuestra visión, o sea, es decir, que compartan nuestra filosofía, de tal manera que para nosotros sea eh, una certeza de que nuestro proveedor mira con la misma estrategia que nosotros estamos mirando el mercado o el negocio, y pues que va a tratar de hacer todo su mayor esfuerzo en mantener esos estándares de calidad que nosotros queremos brindarle a nuestros clientes. De tal manera, pues, que va a ser un proveedor que esté comprometido con los intereses nuestros, o sea, de nuestra empresa, y con los intereses de nuestros clientes. ¿Por qué la importancia de esto? Pues por lo que les mencionaba hace un instante, y es que nosotros, o ustedes también, todos como clientes, cada vez somos más exigentes. Porque el mercado ha ido cambiando, ¿cierto? La globalización ahora nos permite poder comparar diferentes marcas, diferentes productos, comparar precios, valorar en Internet con facilidad cuál ha sido la experiencia de otros usuarios, si lo han calificado bien, si lo han calificado mal. Entonces, básicamente nuestro comportamiento de compra ha cambiado. Hace tal vez 10 años, pues si queríamos un producto, nos íbamos con fe ciega y lo comprábamos y ya. Pero hoy en día solo es que lo pensemos y solo es entrar a internet, entrar a un buscador, podemos comprar, comparar en 3, 4 páginas o comparar en diferentes e-commerce. Entonces comparamos cuánto vale en Falabella, cuánto vale en al costo, en el éxito, dónde tiene mayor puntuación o nivel de servicio, dónde tienen menos quejas, dónde tienen comentarios más buenos, si queremos viajar, si queremos ir a un restaurante. Básicamente la información está a nuestra disposición. Entonces, pues el consumidor ya no es el mismo de antes. Hoy en día tiene toda la información a su disposición y sobre todo castiga muchísimo
a las empresas que cometen errores. Entonces, cuando se vuelven virales esos contenidos en donde alguna marca o algún producto, por ejemplo, no sé, lo que ustedes hayan visto, normalmente que sale alguien y dice que me encontré un tornillo en el paquete de X producto, no sé, en unas papas, en, no sé, alguna cosa así. Los clientes pues son muy, o el consumidor es muy, muy cruel, pues por obvias razones, y pues básicamente se vuelve viral en términos de minutos o segundos, de tal manera que puede esa empresa perder sus clientes con total facilidad. Entonces, de ahí el tema de generar relaciones sostenibles con nuestros clientes, perdón, con nuestros proveedores, con el ánimo de minimizar todo ese tipo de riesgos, de tal manera que nunca se cometan errores. Pues porque un error puede representar una pérdida de ingresos muy importante para la empresa o casi significar su cierre o su quiebra. Entonces, vamos a hablar ahora de los criterios que deberíamos tener en cuenta cuando nosotros buscamos proveedores en términos de sostenibilidad. Entonces, un primer elemento sería escoger a proveedores que garanticen una cadena de suministro corta, es decir, que el proveedor como tal no tenga muchos intermediarios, pues porque entre más eslabones tenga la cadena, pues cada vez el riesgo es mucho más alto que alguno de ellos se equivoque. Entonces, debemos buscar es proveedores que, digamos que sean lo menos escalonados posibles, o sea, que sean mucho más consolidados, empresas que estén totalmente establecidas y no tercericen procesos que sean fundamentales para el negocio. Escoger empresas en donde se garanticen los derechos humanos y el medio ambiente. Escoger proveedores que reduzcan la huella de carbono, o sea, es decir, que por lo menos la midan y sepan cuál es el impacto de sus operaciones, por ejemplo, en el transporte de la mercancía. Escoger proveedores que, por ejemplo, ofrezcan productos con certificados ecológicos o sostenibles. Por ejemplo, priorizar contratar empresas que sean sociales, o sea, empresas en donde, por ejemplo, se contraten mujeres madres de familia, eh, personas con discapacidad, sí, ese tipo de empresas. Siempre buscar relaciones duraderas, o sea, lo que necesitamos es tener proveedores a largo plazo, nada de estar probando con uno y con otro. Y escoger a proveedores que tengan certificaciones ambientales, obviamente emitidas por empresas pues que tengan forma de garantizar que realmente son certificados legítimos. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor, profe. Súper. Entonces, digamos que ese era el contexto en el que los quería poner. Ahora vamos a hablar de cómo, digamos que llevar a la práctica
todas esas estrategias o todos esos factores que quisiéramos tener en cuenta. Entonces, básicamente la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros integrar al proveedor a nuestra cadena de suministro? Entendiendo que es uno más de los nuestros, o sea, se tiene que convertir en un aliado estratégico, o sea, es decir, uno más de nosotros, como si fuera un área más o un proceso más o unos empleados más. Y para lograr hacer eso, la forma más fácil es entender que el proceso de relacionamiento con nuestros proveedores tiene un símil con o un parecido con el proceso de gestión humana de cualquier compañía. Nosotros, cada vez que interactuamos con nuestros proveedores, pues para que estén totalmente integrados a nuestra empresa, tendremos que establecer unos procesos que son básicamente los mismos procesos que tiene cualquier empresa que gestiona su talento humano. Entonces tendremos que seleccionar a los proveedores, ¿cierto? Cuando los contratamos, tenemos que formarlos, ya miraremos en qué, tendremos que evaluarlos, midiendo su desempeño, si son buenos, son regulares, son malos, tendremos que pagarles, ¿cierto? Las facturas cada vez que nos presten servicio o cada vez que nos entreguen materia prima. Y finalmente, tendremos que hacer un reconocimiento de su labor, sea buena o sea mala. Entonces, si se fijan ustedes, es el mismo flujo de procesos que tiene cualquier empresa en sus procesos de gestión humana. ¿Listos? Entonces vamos a ir viendo uno a uno estos diferentes procesos, de tal manera que vayamos comprendiendo cómo los podemos aplicar realmente al proceso de relacionamiento con nuestros proveedores. Entonces vamos a empezar con el primero, que es la selección de los proveedores. Aquí, ¿qué es importante en selección? Lo más importante es que la compañía tiene que comprender que una alta rotación de proveedores pues perjudicará la experiencia de servicio por parte de nuestros clientes, pues porque cada vez que nosotros incorporemos o cambiemos un proveedor uno por otro, sacamos uno y metemos otro y después lo reemplazamos y al otro volvemos y lo reemplazamos. Cada vez que hagamos esos movimientos, pues los proveedores seguramente van a tener una curva de aprendizaje en todo el proceso en general, de acuerdo a las características de nuestro negocio, de nuestro producto, nuestro servicio, y eso pues va a tener impactos en nuestros clientes, porque el cliente seguramente se va a dar cuenta de eso o de esos cambios a través de los errores. ¿Por qué? Porque en esa curva de aprendizaje pues es muy probable que el nuevo proveedor, mientras se adapta, conoce nuestras técnicas, nuestro producto, absolutamente todas las condiciones del negocio, durante esa etapa inicial, pues puede cometer errores y eso es lo que los clientes al final ven, los errores. Y nunca van a ver los errores del proveedor, sino que pues para el cliente es transparente y para el cliente va a ser el error de nosotros como compañía, o de nosotros como empresa que estamos ofreciéndole un producto o un servicio. Entonces, eso es lo más importante en la selección. Básicamente,
cada vez que incorporemos a un proveedor, pues ese proceso tiene que estar totalmente restringido. Alguien tiene que autorizar que realmente vamos a meter un nuevo proveedor y tiene que ser a causa de dos situaciones. La primera es que sea la necesidad por un aumento en la demanda de productos o servicios, o sea, porque vamos a llegar al pico más alto del año en diciembre y se duplica nuestra producción, o porque hemos tenido éxito con algún producto y la demanda cada vez viene creciendo más y más. Básicamente necesitamos un proveedor para satisfacer demanda. Uno, eso, o dos, que en su defecto, pues alguno de nuestros proveedores, por X o Y motivo, hayamos cancelado el contrato con él, pues necesitamos un proveedor que lo reemplace. Básicamente tienen que ser esos dos motivos, no puede haber otro más. Sin embargo, tenemos que ser totalmente claros. Esto ya lo hemos visto en alguna clase. ¿Recuerdan los modelos que tenemos en inventarios? Hay unos modelos matemáticos para calcular las órdenes de pedido, o sea, es decir, cuáles son los tamaños de pedido, o sea, es decir, cuánto vamos a comprar a nuestros proveedores, cuánto le vamos a pedir. Eso dependiendo del comportamiento de la demanda. Entonces, básicamente, así tengamos picos muy altos, nosotros tenemos que tener unos cálculos de cuántos proveedores necesitamos para satisfacer ciertos picos. Porque pues si solo va a ser por diciembre, pues no habría, digamos que necesidad de meter un nuevo proveedor. Podríamos negociar con el actual desde meses atrás y decirle que para el mes de diciembre necesitamos un aumento de su capacidad o un aumento de su productividad, pues con el ánimo de no conseguirnos otro nuevo proveedor solo por un mes. Uno, pues porque nos evitamos todo ese proceso. Dos, pues porque evitamos correr riesgos con un nuevo proveedor. Y tres, pues porque al final estamos trasladando nuestro incremento en la demanda, pues se lo estamos trasladando a nuestro proveedor. Él también va a tener un incremento en su facturación. Entonces, pues para él también va a ser un beneficio económico. Entonces tenemos que tener totalmente claro cuáles son esos picos en la producción o en la demanda y cuáles son esos valles, de tal manera que nuestros proveedores conozcan nuestra estacionalidad y ellos también se preparen. Cuando nosotros tengamos épocas bajas, pues ellos también sepan que pues de nuestra parte no van a esperar grandes pedidos, pero asimismo cuando tengamos picos, ellos tendrán que estar preparados para que también soporten ese aumento en la producción previamente. O sea, no es que se lo informemos el primer día del mes, ellos tienen que tener con anterioridad esa información. ¿Vale? Ok, profe. ¿Qué paso sigue? Entonces, estamos todavía en la selección de proveedores. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Lo primero, pues, es descartar dentro de mis proveedores si yo tengo alguna posibilidad, ¿cierto? O sea, consultar con mis actuales si ellos tienen posibilidades de expandirse, si es el caso que yo, por ejemplo, voy a abrir mi mercado en otra ciudad, pues en vez de irme a otra ciudad a conseguir otro proveedor, yo podría ayudarle al actual y que él expanda su operación a otra ciudad, ¿cierto? Entonces, básicamente lo estoy ayudando a crecer y pues yo evito llegar allá a contratar a otra empresa pues para que vuelva y entienda mi filosofía. Entonces, yo prefiero ayudar a mis proveedores actuales antes de incorporar una nueva empresa en la compañía como proveedor. Entonces, lo primero es consultar con mis proveedores para saber si ellos pueden aumentar su productividad, ¿cierto? Expandirse o aumentar su capacidad si es por un mes, por un semestre, por un año, o si va a ser constante, pues ellos tendrán que hacer sus programaciones, seguramente aumentar la plantilla de personal, ampliar las bodegas, comprar más maquinaria, pero pues si para nosotros ya es claro que necesitamos
o sea, que tenemos un aumento en la demanda, pues casi que le podemos garantizar a estos proveedores pues que ellos también van a crecer. Si nosotros crecemos, ellos crecen. ¿Qué otra cosa podemos hacer? En muchas ocasiones estos proveedores también dentro de su competencia pues conocen a otras empresas muy similares a la de ellos, que también tengan intención de vincularse a nosotros. Entonces podemos a través de ellos, con alguna empresa que sea conocida o con un socio de ellos, vincular a nuestra red de proveedores, pues una empresa adicional para que satisfaga la demanda que tenemos. Si definitivamente no hay ninguna opción a través de nuestros proveedores actuales, pues ya salimos al mercado a buscar la oferta que hay disponible, ¿cierto? Entonces, pues haremos igual que cuando ustedes los llaman a entrevista a una empresa nueva, pues para convocarlos a algún puesto de trabajo al que ustedes hayan aplicado, pues es exactamente igual. Tendremos que convocar a una empresa, a una entrevista, explicarle lo primero, es nuestra filosofía, en donde hagamos saber pues que nuestra intención es tener relaciones perduraderas, que tenemos ciertas políticas, ciertas normas. Básicamente son todos los estándares de cumplimiento que nosotros exigimos. Podremos también mencionar nuestra trayectoria, la trayectoria de la empresa, la historia, casos de éxito de proveedores actuales, por ejemplo, con el ánimo pues que se despierte interés por parte del proveedor pues de vincularse con nosotros. Paso seguido le vamos a explicar todos los beneficios a los que tendría derecho si hace parte de nuestra red. Entonces, por ejemplo, la representación de nuestra marca o digamos que el efecto reputacional que pueda tener, si es el caso que nosotros somos una empresa reconocida en el país o reconocida a nivel Latinoamérica, o si somos una multinacional, pues lo primero es mencionar pues ese reconocimiento reputacional pues de trabajar con una empresa como la nuestra. Lo segundo, pues cuántos serían los ingresos o de cuántos serían los montos de facturación, pues es lo primero que va a preguntar un proveedor, o sea, de cuánto estamos hablando, de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones, de 1000 millones, de cuánto estamos hablando y de cuánto estamos hablando en el tiempo, por un mes, por 2 meses, por 6 meses, por un año, 2 años, 3 años, y de ahí pues todos los beneficios a los que tenga derecho por trabajar con nosotros, si nosotros hacemos algún tipo de acompañamiento para estandarizar o para formalizarlo como empresa, para que crezca, para que cumpla algún requerimiento legal, todos los beneficios. Y después sí ya hablaremos de nuestros requerimientos, que son todas esas políticas que nosotros tenemos establecidas, de cuál es la calidad que nosotros esperamos en el producto o en el servicio, cuántas veces se puede equivocar, qué pasa si se equivoca, qué pasa si no tiene ciertos niveles de cumplimiento, la lealtad que nosotros esperamos, o sea, eso en términos de que, pues así como nosotros le vamos a garantizar 6 meses, él también me tiene que garantizar lo mismo y no que al mes me diga, no, me sale otro cliente y ya no le puedo entregar a usted eh, las 1000 unidades que le había prometido semanal, pero le puedo entregar 500, la mitad, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese tema de lealtad, de honestidad y de compromiso para con nosotros. Paso seguido, pues empezaremos a hacer todo un proceso de selección, tal y como lo hace cualquier empresa. Entonces, pues tendremos que tener, primero que esté todo el proceso documentado, o sea, escrito, el paso a paso, qué es lo que tiene que hacer el proveedor. Entonces, si tiene que entregarnos documentos o certificaciones,
si tiene que hacer alguna apertura de cuenta de ahorros, si tiene que acreditar la experiencia y la trayectoria, si lo vamos a consultar en bases o en centrales de riesgo, si tenemos que hacer análisis previos en términos técnicos de la operación o del producto, cuál va a ser la forma, medio de pago, los días, las tarifas por tipo de producto, por tipo de servicio. Algo muy importante y es cuáles esas políticas de servicio y no negociables, que era lo que tú me preguntabas ahorita hace un minuto, John. Entonces, básicamente, estábamos, creo, me voy a volver un momentico, estábamos hablando aquí del código de conducta. Entonces, ese código de conducta para los proveedores básicamente es un documento en donde nosotros establezcamos todas las políticas de servicio, o sea, cómo se tiene que comportar un proveedor, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. O sea, me tiene que entregar, no sé, si es un servicio, tiene que presentarse hacia la persona, que porte la dotación o el uniforme, tiene que saludar, tiene que sonreír, no puede ser grosero con el cliente. En caso de tener algún inconveniente, tiene que comunicarlo al superior o al coordinador. En ningún momento puede ser grosero, en ningún momento puede faltar al respeto. Si es un producto, el producto tiene que venir totalmente sellado, la caja no puede venir sucia, el producto no puede venir con desperfectos, tiene que venir completo el pedido, o sea, si yo le pedí 500 unidades, tienen que llegar 500 unidades, no pueden llegar ni 502 ni 498. Básicamente son todos los estándares de cumplimiento que yo le voy a exigir a él, ¿cierto? Y dentro de esos estándares hay algo muy común que son los no negociables y es qué cosa, o sea, sí o sí yo no puedo permitir que pase, nunca. Si llega a pasar, tiene que estar escrito o sea, qué va a pasar. Se cancela el contrato, yo le puedo aplicar una sanción económica o le puedo aplicar una sanción legal a través de un ente regulador, ¿cierto? Entonces, básicamente, el no negociable es lo más grave que para nosotros pueda existir y pues que el proveedor tiene que tener total claridad de que nunca puede suceder, ¿vale? Entonces, sigamos. ¿Qué más voy a mencionar en este proceso de selección? ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? O sea, cuando tenga un inconveniente, ¿a quién se debe comunicar o las instrucciones por parte de quién las va a recibir? ¿Cuál va a ser la curva de aprendizaje? O sea, si va a tener, por ejemplo, un periodo de prueba de un mes, 2 meses, en donde se adapte y vamos a ir aumentando los niveles de pedido. Si tiene que hacer uso de mi marca, por ejemplo, entregarme el producto brandeado con logos, o si es un tema de servicio, el personal de mi proveedor tiene que usar mi dotación para que represente mi marca. Y básicamente hacer todo este proceso dentro de un sistema de información. O sea, yo no podría tener todo esto en papeles, fotocopias y un Excel. Lo que normalmente debe suceder es que las empresas tienen un software donde van gestionando todo el ciclo del proveedor, tal y como si fuera un empleado más, ¿cierto? Simplemente pues que va a ser es una empresa y no va a ser un empleado. Entonces voy a ingresar la hoja de vida de la empresa a mi sistema. De eso ya hablamos y son los ERP. ¿Se acuerda que son los software que básicamente controlan toda la gestión de la empresa? Luego viene el proceso de formación. Entonces, después de que yo ya incorporé a mi proveedor, yo debo hacerle un proceso de formación o debería hacerle un proceso de formación como mínimo de nosotros como empresa, o sea,
cómo funcionamos, cómo operamos, quiénes son las personas a cargo, quiénes son los responsables de los procesos, cuáles son los controles que hacemos, cuáles son los medios de comunicación, cuáles son nuestros estándares de servicio, o sea, qué cumplimos, qué no cumplimos, hasta qué punto nos comprometemos con nuestros clientes, cuál es nuestra historia o nuestra trayectoria en el mercado, nuestros casos de éxito, en qué parte nos hemos equivocado, ¿cierto? O sea, de tal manera que nuestro proveedor como un proveedor nuevo, pues tenga la oportunidad de conocernos y pues de esa manera mitiguemos cualquier clase de error que él pueda cometer. Eso es lo básico. Después de eso, pues vendrán cosas mucho más importantes, eh, que es nosotros tener un proceso de formación estructurado, o sea, es decir, un proceso como tal ya detallado, en donde nosotros ya tengamos contemplado dentro de un programa de formación en qué aspectos vamos a ayudarle a formar, entonces ayudarlo a que se actualice, por ejemplo, en tendencias, en innovación, en tecnología, en temas de actualidad, por ejemplo, muchas veces de normas o decretos que la ley saca, entonces ayudarlo a formarse en ese tipo de actualizaciones, de tal manera pues que lo ayudemos a que aumente su o mejore su gestión empresarial. Entonces, básicamente es establecer un programa de formación igual al que tienen las empresas para sus colaboradores, pero pues lo vamos aquí a tener diseñados para las empresas. Entonces, pues será con contenidos, las programaciones mensuales, semestrales, anuales, cuáles deben ser las evaluaciones correspondientes, cuáles son las notas que tiene que sacar en esas evaluaciones. Sí, es todo un programa de formación. Y podemos amarrarlo que sea un requisito si cumplen esos programas de formación, que sea un requisito para acceder a beneficios. Beneficios como un aumento en la facturación, por ejemplo. Entonces, darle más participación. Si yo soy una empresa de zapatos y le compro el cuero a 3 empresas, pues jugar con eso y si yo antes les daba el 30% a cada uno, pues al que me cumpla estos requisitos, por ejemplo, darle el 40 o el 50, sí, puedo jugar con esas participaciones. En la formación, pues tendré que ser muy insistente en que mi proveedor conozca esos no negociables. Esos no negociables tienen que ser esas políticas que sí o sí tiene que cumplir. Y básicamente tengo que mencionarle pues qué pasa si no lo hacen. Entonces lo que les mencionaba hace un momento, se cancela el contrato, hay sanciones legales, sanciones económicas, y eso lo podemos entender como los mandamientos. O sea, tendrán que ser 10 o 5 acciones que no puede cometer. Y pues ya de nosotros dependerá decidir cuáles son esas acciones. Todo esto depende, muchachos, también de factores muy importantes y es el poder de negociación que tengamos, ¿no? O sea, casi todo esto lo estamos enmarcando en una empresa que es grande y contrata empresas chiquitas como proveedores. Pero también podría pasar el caso que nosotros somos una empresa grande y contratamos a otra empresa igual de grande a nosotros como proveedor. Entonces, pues aquí se vuelve mucho más complicado exigirle este tipo de cosas, ¿no? O sea, de pronto las podemos exigir, pero ya de pronto no va a ser tan fácil negociar una sanción económica. O el caso extremo es que nosotros contratemos como proveedor una empresa muchísimo más grande que nuestra empresa. Ahí ya se vuelve mucho más complicado pues hacer este tipo de exigencias. Entonces, pues eso ya dependerá pues de la estrategia de cada empresa, eh, con qué tipo de empresa se relaciona. Entonces, como les mencionaba, estos no negociables hacen parte de esos mandamientos que nosotros tenemos que escribir y hacerlos cumplir por parte de nuestros proveedores.
¿Qué otros elementos podemos tener en cuenta en el proceso de formación? Hacer incentivos económicos, por ejemplo, hacerles aportes en dinero para que ellos accedan a cursos de formación. Financiarlos, por ejemplo, esa sería otra forma, no regalarles dinero, sino básicamente prestarles el dinero para que ellos tengan cómo acceder a ese tipo de cursos o de programas académicos. ¿Cierto? Eh, Acceder a nuestras plataformas virtuales, por ejemplo. Si nosotros ya tenemos dentro de la empresa una plataforma e-learning con contenidos virtuales, con avances, tecnología, últimas tendencias, pues básicamente es darles un usuario y una contraseña y que ellos también accedan a esos contenidos o cualquier tipo de contenido a través de cualquier medio tecnológico. Entonces, papers por correo electrónico, por ejemplo, contenidos por YouTube, por WhatsApp, bueno, por cualquier medio tecnológico. Y otorgar, por ejemplo, acceso a jornadas de capacitación como beneficio, o sea, como resultado de haber tenido una calificación alta en términos de calidad. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo a mis proveedores con estrella, entonces, no sé, tengo 50 proveedores y a los que hayan tenido calificación de 5 estrellas, los llevo a un curso en el SENA, en alguna universidad, bueno, promover ese tipo de beneficios, pero en términos de calificación por calidad. O sea, no a todos los proveedores, mejor dicho, sino a aquellos que tienen buenos resultados en su desempeño. Exactamente igual como lo hacen las empresas con los empleados. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor, profe, aquí escuchándolo. Vale, bueno, listo. Es un tema muy sencillo, pero es un tema muy interesante. Profe, la pregunta mía es una, Sí, ven. al adquirir como proveedor a una empresa más grande que la de nosotros o tratarle de pedirle, hacerle pues un pedido más grande, eso no afecta en los precios que uno ponga al mercado a los proveedores de uno, o eso ya es negociable con la empresa, que no los pongan. Pero espérame, ¿cómo es la pregunta? O sea, tú negocias con una empresa más grande que la tuya, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ya listo, vale, que no es lo ideal, o sea, pues depende del tipo de negocio. Nosotros como mínimo deberíamos negociar con empresas igual de grandes a la nuestra, porque si es una empresa muy grande, pues tú no vas a tener mucho poder de negociación. Básicamente te tienes que ajustar a lo que esa empresa te pida. Pues porque tú para esa empresa vas a ser muy chiquito, entonces, ¿qué le vas a poder exigir? Pero si te tocó por alguna razón, vale, listo, ya tomaste la decisión de negociar con una empresa más grande. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con respecto a los precios? Ahí los precios, pues, ¿cómo sería la negociación ahí con tal empresa si uno pues llega? ¿Será que ellos fabrican el producto, se lo ponen a uno o uno les pone la materia prima para que ellos le fabriquen a uno el producto? ¿Cómo sería ahí de esa manera, profe? O sea, ¿cómo afectaría el precio ahí de esa manera? ¿El precio cómo lo afectaría? Pues que tú no tienes poder de negociación. O sea, a ti te toca ajustarte a lo que ellos digan. Si ellos te dicen que te hacen ese proceso por 500, pues tú ya sabes que tienes que sacar el producto al mercado en 700 para que tú te ganes 200, por poner un ejemplo. Pero si fuera una empresa mediana, o sea, igual que tú, pues de pronto sí podrías negociar de tal manera que te lo hicieran en 400 y tú pudieras venderlo al mercado a 600. ¿Sí me hago entender? O sea, realmente lo importante es que el tamaño de las empresas
van directamente con el tema de la negociación. Eso es algo que vamos a ver la próxima clase, y es que, pues, o sea, si, a ver, ¿qué ejemplo les pongo? O sea, si yo soy una tienda y de barrio y yo vendo productos, no sé, yogures, yo ir a negociar directamente con Alquería y decirle, bueno, ¿a cómo me va a bajar usted los yogures? Pues Alquería, Alpina me va a decir, pero pues, ¿cuántos yogures me va a comprar luego al mes? No sé, 100. No, valen esto si le sirve bien, y si no, pues no importa, chao. Pero si, por ejemplo, ustedes son Carulla, El Éxito, y están negociando con Alpina, pues son empresas del mismo tamaño, entonces pues ustedes sí le pueden decir a Alpina como, bueno, ¿en cuánto me va a bajar los yogures? Porque yo puedo vender al mes eh, miles de unidades. Entonces, digamos que a Alpina sí le va a interesar negociar y le puede decir, bueno, si usted me compra entre 1.000 y 5.000, se lo dejo a tanto precio. Si me compra entre 5.000 y 10.000, se lo dejo a tanto precio. Entonces, básicamente lo que importa ahí son los tamaños de las empresas con las que estemos negociando. Si es una empresa más grande que la tuya, John, pues difícilmente vas a poder negociar términos de precio. Ah, ok, profe. Profe, y una pregunta, y si el mismo, y si la misma empresa, pues vende los mismos productos que uno está vendiendo y uno le está comprando a ellos y ellos venden el mismo producto que uno vende, pero lo venden más barato. ¿Ahí cómo sería ese sistema ahí, profe? Mm, A ver, lo pienso. Lo que pasa es que ahí ya no es una figura tanto como de proveedor de materia prima, ¿cierto? Sino es un proveedor en términos de canales de distribución. Tú lo que le estás comprando es a un mayorista y tú eres un minorista. O sea, si ellos venden el mismo producto que tú, básicamente es, eh, por ejemplo, tú eres un supermercado de barrio y vendes, no sé, vendes jabón en polvo. Pues no sé, tú podrías ir y comprarlo a un mayorista en Corabastos, en Alcosto. Pues ellos te lo tienen que vender más barato para que tú lo puedas vender más caro, pero simplemente tú estás comprando para vender y ya. Ah, ok, porque yo pensaba que de pronto ellos se volverían ahí una competencia para uno también. Pero entonces, ya, comprendido, profe. De esa manera, pues ya si ya las ventas se regulan Claro, van a hacer competencia. Van a hacer competencia, lo que pasa es que hay que pues analizar ya el detalle. O sea, tú podrías como cliente, pues tú podrías ir al costo y comprar el jabón, te sale más barato, pero de pronto allá te toca ir hasta la 68. Pero si tú necesitas una bolsa nomás, pues vas a la tienda, ¿sí? Entonces, por eso son los canales de distribución, hay mayoristas y hay minoristas. En ese caso, esta empresa a la que tú les estás comprando, seguramente no le vende a los usuarios finales el producto, sino que se lo vende a empresas como la tuya, para que tú sí se lo vendas a cliente final, al que lo usa, al que lo consume. ¿Ves la diferencia? Ah, ok, sí, señora, ahí sí ya quedé claro, profe, que ahí está un poco confundido, no, pero ya quedé claro, profe, gracias. Vale, listo. Entonces vamos con el tercer proceso, que es la evaluación de nuestros proveedores. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es evaluarlos constantemente o frecuentemente, mejor así, cada semana, cada mes, cada semestre, bueno, con la periodicidad que nosotros determinemos, de tal manera que podamos identificar cambios en la tendencia. Entonces, si un proveedor, por ejemplo, empezó a mejorar su calificación por X o Y, pues entender por qué pasó, mejoró en algo, en qué aspectos mejoró, y si fue alguna innovación, ¿será que eso lo pueden copiar los otros proveedores? O el caso contrario, si por ejemplo empezó para atrás y va mal, ¿qué pasó? ¿En dónde está fallando? ¿Cuál es el cambio y por qué está, digamos que en esa tendencia negativa?
Entonces, básicamente es identificar esas tendencias positivas o negativas y pues tendremos que tener en cuenta cada cuánto se evalúa, qué conceptos vamos a evaluar o qué variables, la calidad, el tiempo, el cumplimiento, el compromiso, el servicio. ¿Quién va a hacer esas evaluaciones? Nosotros, el analista, el cliente. ¿Bajo qué parámetros vamos a evaluar? De 1 a 5, de 1 a 10, estrellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué impacto debe tener en la hoja de vida del proveedor esa evaluación obtenida? Entonces, si tuvo una evaluación de 1, lo saco, lo formo, lo capacito. ¿Qué hago? Voy a tener en cuenta aspectos legales. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una auditoría y visitarlo a ver, bajo mi concepto, hacer una evaluación en impacto ambiental, social y calificarlo. Entonces, básicamente es evaluar todo su comportamiento. Y aquí viene otro tema importante y es con esa evaluación, pues yo puedo hacer una implementación de un sistema bonification. No sé si sepan lo que significa bonification, es eh, todo aquello que ustedes, por ejemplo, que el cliente final puede valorar de 1 a 5, o con estrellitas, o con gold, diamante y zafiro, sí, cosas así como por ejemplo cuando ustedes califican el servicio del taxi, el servicio del Uber, el servicio del domicilio, ¿cierto? Todo eso va generando un sistema. Entonces, no sé, si yo tuve 100 calificaciones, pues en cuánto me queda mi promedio, del 1 al 10 en 9, en 8, en 6. Eso se llama bonification. Y es una metodología muy efectiva para que sobre todo el cliente final sea el que evalúe la persona que le está prestando el servicio. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar a nuestra empresa de transporte que le está entregando la mercancía al cliente, eh, básicamente ustedes de pronto lo han visto o lo han experimentado, le hacemos una llamada, hay unos sistemas que automáticamente llaman a la persona y es una grabadora y le dice califique del 1 al 5, presione el número y ya. Entonces, con eso podríamos evaluar la gestión de nuestro proveedor. Eso es el tema de bonification. Y usar esas calificaciones eh, para nuestro beneficio. Entonces, por ejemplo, si el proveedor estaba en 3 estrellas y pasó a 5, o no sé, estaba en calificación promedio en 6 y pasó a 9, pues yo puedo hacer, por ejemplo, aumento de servicios o darle órdenes de compra más grande, ¿sí? O sea, que facture más plata conmigo, o hacerle un incremento en la tarifa, o darle, por ejemplo, algún premio en efectivo al ganador el que mayor puntuación haya tenido en el año, darle, por ejemplo, un premio en efectivo o en especie como un viaje o productos de mi misma empresa, de lo que yo fabrique, ¿cierto? Darle un reconocimiento y un estatus, como cuando sacamos el empleado del mes, así exactamente lo mismo, el proveedor del mes o el proveedor del año. Esto sobre todo pensando en industrias que tienen una red bastante amplia, o sea, hay empresas que tienen 500, 1000 proveedores, ¿cierto? No, no se imaginen esto en empresas pues que tienen 5 proveedores, pues porque básicamente los 5 pues tendrían la misma calificación todo el año y a quién voy a premiar. Pero si yo tengo una red de proveedores de 500, de 1000 empresas, pues ahí ya se vuelve un tema mucho más competitivo. ¿Listo? Entonces, este reconocimiento y este estatus es lo que yo les mencionaba, lo de las estrellitas o lo de las escalafones de diamante, esmeralda, rubí, zafiro. Básicamente con esto yo lo que puedo hacer es segmentar a mis proveedores, entonces irlos agrupando. ¿Quiénes son mis proveedores de 5 estrellas, mis proveedores de 4, de 3, de 2, de 1? Y así ir gestionando, por ejemplo, qué le falta a los de 1 para que lleguen a la de 2. Si es un tema de calidad, de cumplimiento, y a los de 2 a la de 3, y a los de 3 a la de 4, y a los de 4 a las de 5. Y así sucesivamente, de tal manera que yo
siempre tenga a mis proveedores en el máximo de calificación. ¿Vale? Este tema es muy importante, el reconocimiento y el estatus, eh, pues porque en el último punto que vamos a ver en el reconocimiento, pues vamos, digamos que vamos a aplicar esa calificación, cómo la podemos utilizar en el reconocimiento. Vamos al cuarto paso, que es la remuneración. Básicamente es el pago de el servicio que me está prestando el proveedor o el producto que me está prestando. Y es nuestro compromiso, o sea, es la forma de retribuirle, por eso es lo más importante para nosotros, porque nosotros si vamos a exigirle calidad y estándares y cumplimiento, compromiso, lealtad, bueno, lo único que nosotros tenemos para ofrecerle es el pago. Entonces, lo mínimo que debemos hacer es, uno, que tengamos un sistema que facilite la facturación, ¿cierto? Entonces, que, por ejemplo, el proveedor pueda radicar por internet y no tenga que ir y mandar un mensajero a mi empresa, sino que pueda facturar por internet a través del ERP. Ya les expliqué qué era el ERP. Ser lo más flexibles posibles en términos de días y horarios, o nada de que es que solo le recibo del 1 al 5 del mes, el miércoles de 10 a 11, y el proveedor tenga que mamarse una fila de 3 horas para poder radicar las facturas. Controles efectivos pero simples, en términos de que yo no tenga que exigirle, por ejemplo, tanto detalle como relacióneme los 1000 servicios que me prestó, entonces, cuál era el origen, el destino, el peso, el volumen, qué tipo de mercancía estaba transportando. Sí, por ejemplo, imagínense que fuera una empresa de transporte. Entonces yo pedirle a la empresa de transporte el detalle de 1000 entregas, origen, destino, peso, volumen, trayecto, y empezar a validar si efectivamente sí era y no era. Y entonces que si encontré yo un error, le voy a volver la facturación de 100 millones porque encontré un error de peso y de volumen que me liquidó mal. ¿Sí me hago entender? Entonces ser lo más lapsos o flexibles que sea posible. Obviamente respetar las tarifas y hacer el pago lo más oportuno posible. ¿Qué otro elemento importante en el pago? Es hacer análisis estadístico y entender, por ejemplo, de los 1000 millones que yo me gasto en proveedores al mes, esos 1000 millones, ¿en cuántos proveedores están concentrados? Entonces, básicamente es la clasificación ABC, la misma que hemos visto en inventarios y en almacenamiento, y es clasificar, bueno, del 80% de mis pagos, seguramente está concentrado en 20% de mis proveedores. Entonces, si yo tengo 50 a 100 proveedores, seguramente el 80% de los pagos se lo hago a 5 o a 10 proveedores. Entonces, esos proveedores que se están llevando el 80% de la facturación, estar seguros que son los que mejor calificación tienen en términos de calidad, o son los más antiguos, pues yo debería ser leal con mis proveedores más antiguos. Han tenido algún crecimiento desmedido, o sea, por alguna razón empezaron a facturar, entonces eso se puede prestar para temas de ética. Entonces, ¿por qué ese crecimiento desmedido? ¿Están concentrados por algún monopolio, producto o servicio? Por ejemplo, si yo soy la empresa de cueros y resulta que me doy cuenta, de zapatos, perdón, resulta que me doy cuenta que el proveedor que me da el cuero también es el que me da las suelas y también me vende los implementos de aseo y también me vende el café, o sea, pasa algo para que esté monopolizando todos los productos. Y lo último, pues si yo le estoy dando el 80% de mi facturación, ¿será que aplica alguna negociación de tarifa? O sea, yo puedo reducir mi tarifa, negociarla, pues para que él sepa que se está llevando toda mi facturación. Y quinto, llegamos a la parte del reconocimiento. Entonces, básicamente es el elemento pues más importante, y es a aquellos que se han llevado las mejores calificaciones o las 5 estrellitas, pues reconocerlos. Básicamente es estimular pues para que ellos sigan motivados, sigan comprometidos.
uno, y dos, pues para que los otros proveedores también vean como el camino donde quieren llegar, o sea, que se vuelva como un ejemplo para los demás proveedores. Entonces, básicamente es ese reconocimiento, pero comunicarlo. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, hacen eventos para premiar a sus mejores proveedores, una ceremonia en donde entregan premios, viajes, que sea un tema que realmente genere valor y que sea un reconocimiento en realidad para el proveedor. Obviamente, pues esto lo podemos hacer una vez al año, pues no lo vamos a hacer todas las semanas, pero sí podríamos hacer una vez al año con el mejor proveedor que haya tenido mejor calificación en los atributos que nosotros consideremos. Básicamente ese es el proceso. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta ahí? Muchachos, ¿se fueron? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Muchachos, Sí, profe, aquí estamos. listo, vale. Entonces, ese es el proceso, muchachos. Obviamente, pues no está escrito en piedra, siempre va a depender del tipo de empresa, del tipo de negocio, los tamaños va a importar mucho, pero digamos que puede ser el mejor estándar si estamos en un escenario en donde nosotros tenemos el poder de negociación. Si no tenemos el poder de negociación, pues difícilmente podríamos llegar a hacer estas exigencias, ¿no? Entonces vamos bueno, se me olvidaba una cosa, también puede ser negativo el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento también puede ser porque un proveedor esté totalmente en declive, o sea que esté haciendo un pésimo trabajo, pues tendremos que tener claro con él qué pasa si vamos a cancelar el contrato, si le vamos a hacer un plan B, si tiene una segunda oportunidad, básicamente, ¿qué pasa si? Entonces vamos a mencionar algunos casos de éxito donde los proveedores se vuelven totalmente, se integran totalmente a la cadena. Yo sé que ustedes conocen estas tiendas, Justo y Bueno, de Uno, Tostado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Uno, mencionan que su idea inicial fue crear una empresa justa y buena con los clientes, los empleados, la comunidad, los proveedores y los inversionistas. Entonces, lograron crear un modelo, no sé si ustedes se han fijado, pero hicieron unas negociaciones con pequeñas empresas en donde pues les ofrecieron un volumen muy importante de producción y simplemente les exigieron unos estándares de calidad muy altos. Pero si ustedes se fijan, aunque algunas marcas sean importadas, hay unos productos de alta calidad que nunca los habíamos visto en el mercado, pero si ustedes se fijan en las etiquetas van a encontrar que muchos son fabricados en Medellín, en Mosquera, en Tocancipá, alrededor de la Sabana de Bogotá. Son empresas colombianas que tal vez no existían o no tenían visibilidad en el mercado, pero llegó esta empresa, hizo esa alianza con esos proveedores y pues se volvió exitosa. Lo mismo de Uno, lo mismo Tostado. ¿Qué otro caso tenemos de éxito, por ejemplo, por proveedores? Eh, yo sé que ustedes conocen estas plataformas como Uber, Cabify, Bit, InDriver. Básicamente los proveedores, pues, ¿quiénes son? Los conductores, ¿cierto? Pues porque Uber no tiene ni un solo carro, ellos son una plataforma y ya. Pero ¿quiénes son realmente los que ejecutan el servicio? Entonces son los conductores, así de pronto ellos en el negocio los llamen aliados o socios, pero básicamente son proveedores porque son quienes prestan el servicio. Entonces, ¿cómo lograron el éxito? Pues básicamente las empresas de taxi, cada empresa de taxi tenía 500 afiliados, pero nadie podía calificar a un taxista y eso no generaba ningún impacto. Estas plataformas, dentro de sus diferentes
estrategias, pues tienen un sistema de calificación que era el que yo les mencionaba, entonces ustedes pues califican al conductor con una, con 5 estrellitas, y se va volviendo un modelo cíclico, pues porque en la medida que más usuarios vayan calificando al conductor, pues el conductor se va preocupando porque esa calificación mejore, porque si la calificación desmejora, la plataforma le va restringiendo los servicios hasta sacarlo. Entonces se vuelve un tema como colaborativo. Entonces ahí, digamos que lograron tener un éxito a través de su modelo de negocio por la forma en que lograron integrar a sus proveedores a través de un sistema de calificación con el usuario final. Otros casos de éxito, las empresas aseguradoras. Yo les había mencionado en su momento, ellas no tienen ni una sola grúa. Si ustedes ven todas esas grúas en la calle de las empresas de aseguradora, la tendrán muy pocas, pero la gran mayoría son empresas proveedores que loguean o brandean su marca o la marca de la aseguradora en sus grúas y representan la marca con el uniforme y todo, pero son empresas proveedoras. Pero pues aún así lograron estas empresas aseguradoras pues un éxito, pues porque han logrado inculcar esa cultura de servicio en sus proveedores, de tal manera que para el cliente casi que es transparente y él piensa que se está entendiendo con la aseguradora, pero en realidad es con un proveedor. Y así hay muchísimas empresas, muchachos. Alpina, por ejemplo, también es una empresa que destaca su éxito a través de los proveedores, porque siempre está buscando proveedores, pues ellos pueden tener proveedores desde la leche hasta los que les hacen los tarritos de plástico, pero siempre está buscando innovación y estar a la vanguardia con los más altos estándares de calidad con respecto a sus proveedores. Y pues esto genera obviamente un reconocimiento en la marca que hoy vemos en el mercado como lo es Alpina. ¿Qué otra empresa? Corona, por ejemplo. Corona es una empresa que tiene 3.000 empresas proveedores. Imagínense en esos. O sea, administrar a 3.000 empresas, obviamente son pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Pero Corona, digamos que tiene un programa de gestión de relacionamiento de proveedores. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estaba acompañando a 9 de sus empresas a que se graduaran en un programa de formación empresarial, de tal manera que aumente el nivel de competitividad de sus proveedores, ¿cierto? Y así en Colombia y en el mundo hay muchas empresas que logran hacer este tipo de alianzas. ¿Qué necesitamos para todo esto? Obviamente eso no se hace en el Excel, no se hace en fotocopias, pues necesitamos un software que es básicamente el mismo que tienen las empresas para gestionar el talento humano y sus empleados, pues es el mismo para poder gestionar a sus proveedores. Y finalmente, pues también necesitaremos hacer auditorías, como se los mencionaba hace un momento, para lograr establecer esos objetivos de desarrollo sostenible. No sé si lo recuerden que los vimos hace unas clases atrás, pues no hay otra forma que, claro, nosotros podemos pedir indicadores, certificaciones, pero también podríamos hacer auditorías dentro de las empresas, visitarlos a sus instalaciones, a sus plantas y poder hacer estas inspecciones nosotros de tal manera que sea un garante en que efectivamente están cumpliendo con ese impacto ambiental. ¿Vale? Entonces podremos hacer auditorías una vez al mes, al año, al semestre, pues porque es nuestro deber que nuestros proveedores también estén cumpliendo con esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo, muchachos? ¿Algún duda, inquietud, pregunta, sugerencia? ¿Quedó claro el tema? Sí, señor profe, todo bien. Sí, señor. Vale, súper. Entonces, permítanme, tomo asistencia.
Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su participación. Si quieren, por favor, John Jairo y Luis Fernando se quedan un minuto y les comento un tema, porfa, muchachos. Ah, ok, sí, profe. Listo, Son dos profe. minuticos. Vale, muchachos, que descansen. Bueno, entonces, Brian y Luis, yo les envié a ustedes un correo. Perdón, John y Luis, yo les envié un correo la semana pasada porque desde la coordinación académica, ustedes saben que la próxima semana es la semana élite. Entonces, desde la coordinación académica se nos solicitó hacer algunas propuestas en donde a través de algún tipo de participación en, en la semana élite, pudiéramos hacer algún aporte desde los procesos de cada materia. Entonces, en compras, Luisfer, en compras yo tengo una propuesta y es como tú estás adelantando el tema del proyecto de tu empresa, ¿cierto? De mi proveedor. Sí, señor. Entonces, mi propuesta es que participaras esa semana mostrando tu empresa y relacionándola en algún aspecto con el desarrollo de la materia. Entonces, lo podríamos hacer en compras. Mi propuesta era que presentaras tu propuesta, presentaras tu empresa como la estructuración de un proceso de compras, ¿cierto? Entonces, básicamente hablar solo del proceso de compras, cuál es la metodología, podrías hablar desde la selección de proveedores, evaluación de proveedores, calidad en la materia prima, proceso como tal de compras, cada cuánto comprar, cada cuánto pagarles. Esto se puede hacer con una presentación o un póster. Básicamente es lo mismo. El póster es como en un solo slide, en una imagen, explicar absolutamente todo. O una presentación de, no sé, 3, 4 slides, mostrar de forma de resumen, ¿no? A modo de resumen, pues tu relación del contenido de la materia con tu empresa. Entonces, si estás interesado, pues podemos negociar la nota del corte, básicamente a través de la participación de la semana élite. Y lo mismo para John Jairo. Entonces, John Jairo, también en sistemas de producción, la idea es que tú muestres tu empresa, ¿cierto? La empresa de productos de cuidado personal desde el enfoque de los sistemas de producción. Entonces, ¿te acuerdas que tú tenías pendiente relacionar, enfocarte un poco más en el tema de producción? Entonces, podríamos hablar de un sistema de producción artesanal, ¿cierto? Porque tú no, seguramente no tienes industrializado, o pues bueno, no lo sé, pero supongo, tú no tienes industrializado todo tu proceso y sacas miles de productos en lotes. Sí, me imagino que es un proceso mucho más artesanal, mucho más manual. Entonces, básicamente, describirlo, cuál fue el tipo de proceso que estás usando, las materias primas, el talento humano, cuánto tiempo te demoras, cuántos productos estás sacando semanalmente, ¿sí? Y pues Ah, que también obviamente pues muestres tu empresa. ok, profe. Y Profe, pues, una preguntita. Y vale lo mismo, obviamente, si tú decides participar en la semana élite, pues no me sustentas a mí nada en este corte, ¿cierto? Y esa sería pues básicamente la nota del parcial final. Profe, qué pena, Ah, qué pena. ok, profe. Profe, una preguntita. Como yo tenía que sustentarle a usted en el mismo proyecto, lo de compras, pues yo estoy adjuntando esos dos proyectos, lo de procesos productivos y lo de compra ahí mismo. ¿Se acuerda que habíamos quedado en eso? Entonces, Sí, esa era mi pregunta, que si yo podía sustentar para presentar entonces el día élite, presentar prácticamente esos dos proyectos de una vez y con el día élite, pues ya serían tres, o sea, esos tres proyectos en uno.
Sí, 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 no hay problema. Ahí te valido la nota de compras de sistemas de producción, pero entonces tienen, muchachos, que hacer o sea, tienen que hacer un trabajo de presentación, como si ustedes le fueran a explicar eso a alguien que no tiene ni idea ni de su empresa, ni de la materia, ni de nada, ¿cierto? Pues porque no es lo mismo cuando me lo han presentado a mí, pues porque yo sé los temas que hemos visto en la materia, ustedes me explicaron de qué se trataba la empresa. Entonces tiene que ser una cosa muy resumida. Si es una presentación, yo me imagino 5 slides de qué se trata la empresa y cuáles fueron los temas que relacionaron de la materia en la empresa. Y ya, si me hago entender, no Sí, un profe. detalle general como el archivo de pronto que hemos visto en sus avances, pues porque esto va a ser presentado en la semana de élite, usted sabe que eso lo puede consultar, bueno, esto va a ser publicado en internet, ¿no? En un Google Site, pero lo va a poder consultar profesores, estudiantes de otras carreras, entonces pues ellos no van a tener ni idea de qué se trata la materia, de qué se trata la empresa, ¿sí me hago entender? Entonces ahí Sí, ustedes profe. tienen que ser muy pulidos ¿Cuánto en tiempo, cómo presentar la información. cuánto tiempo tenemos para esta presentación, profe? En términos de que prepararla o exponerla. Exponerla en el tiempo de que tenemos que exponerla en la semana del hito, o sea, va a ser un tiempo determinado de 6 a 7 o como, o sea, ¿cuánto tiempo Ah, tiene que bueno. demorarnos presentando? O como- Bueno, la verdad eso todavía no está definido porque todo depende de la cantidad de estudiantes que se presenten. O sea, si la semana élite está full, o sea, pues sí me hago entender, pero si somos pocos, pues digamos que vamos a tener más tiempo. Entonces, todo depende de la cantidad de estudiantes que estén, digamos que participando. Pero si quieres mañana creo que ya se están cerrando inscripciones, el viernes ya se están cerrando inscripciones, entonces mañana ya hay un dato de más o menos cuántas personas van a estar participando y yo ya te podría dar un dato aproximado. Pero lo que Dale, te digo, al final tiene que ser algo muy resumido, o sea, como si tú le estuvieras presentando eso a un inversionista, ¿sí? Entonces, dale, como, oiga, mire, esta es mi empresa, a esto nos dedicamos y esto fue lo que trabajamos en el transcurso de la materia. Ya. dale, listo. Tengo otra pregunta, profe. Yo tengo ya agendada una presentación con otra materia. Entonces, quería saber si el tema de que se pueda incursionar el tema o la asignatura de compras en esa materia, cosa que solamente haga una presentación, ya teniendo en cuenta Ah, que sí, voy sí, a hablar claro. de la misma empresa. Ah, no, claro, sí, no tendría sentido hacer dos enfoques, ¿no? Desde la misma, no sé cuál sea la otra materia, pero pues básicamente es que lo logres conectar. Exacto. Listo, profe. Dale. Entonces, Listo, listo. listo. Profe, Cuenta. una pregunta Entonces, mía, profe. Profe, entonces disculpe, Luis Fer, cuento otro contigo, toque. ¿sí? Sí, sí, profe, cuenta conmigo. Yo estoy adentro. Listo, vale. Tú Profe, solo sería la nota de compra, ¿cierto? Sí. Sí, profe, solamente hago compras contigo, sí, señor. Listo. Dime, John. profe, ese trabajo podremos entregárselo como en PowerPoint, en qué clases, en qué más o menos podemos entregárselo. PowerPoint. En PowerPoint o en PDF, no hay problema. Eso, Ah, digamos que se sube se sube como un archivo adjunto a Internet, a la plataforma de Google Site, y ya ahí queda disponible. ok, profe, ok, profe. Profe, Pero otra entonces, última. Señor, dime, no, lo escucho lo a que usted te decía primero. John, tienes que montar un archivo, una presentación, como te digo, muy resumida. Ojalá para ambos de pronto temas gráficos es muy importante fotos, por ejemplo, de los productos o fotos de Profe, las personas, fotos, las imágenes ayudan mucho. Dime. ¿te puedo molestar? ¿Será que tú nos puedes apoyar de pronto con un itinerario, un sugerido itinerario para nosotros hacer la presentación? Cosa que realmente presentemos lo que tú esperas y lo que espera el público en general y apoyarnos en eso. Digamos, yo puedo en mi cabeza tener unos conceptos, pero de pronto tú tienes otros y decir, mire muchachos, hablemos de estas 4 cosas o estas 5 cosas bien explicadas Vale, vale. y con eso. Hagámoslo ya si quieren. Hagámoslo ya si quieren, miren. Ah, bueno. Yo creo que Sí, podemos hablar de unos 5 elementos, ¿cierto? sí, profe, sí. Entonces, el primer elemento,
O hablemos de 5 slides, por ejemplo. El primer elemento, entonces podría ser quiénes somos. Deme un segundo, profe, ya Somos una tomando. empresa. Dale, dale. Sí, profe. Entonces, el primero es quiénes somos. Somos una empresa dedicada a hacer, no sé, productos de cuidado personal, eh, no sé, hace tanto tiempo, conformada por tantas personas, que vamos al mercado en Bogotá, a nivel nacional, bueno, o sea, la descripción de la empresa, ¿cierto? Sí, señor. El segundo sería nuestros productos. Entonces ahí mencionan imágenes de los productos, cuáles son las características, de pronto cuántos venden, si tienen los datos de unidades, de cuántas unidades al mes, ¿cierto? O los productos más importantes. Ok, Tercer y profe. cuarto serían, tercer y cuarto serían nuestros procesos. Ese es el título, ¿cierto? Nuestros procesos. Y ahí pues cada uno hablaría en esos dos slides, tanto de compras como de sistemas de producción. Entonces, por ejemplo, tú Luis Fer, entonces en compras, hablar solo del proceso de compras de la empresa. Entonces, o sea, primero el tema de incorporación de proveedores, cómo es el proceso de incorporación de proveedores, si los estás evaluando, si los estás ayudando a formar, si les estás haciendo seguimiento, si los clasificaste por alguna segmentación, por volumen de facturación, por grupos de familias, por calificación, por rendimiento, por antigüedad, bueno. Eso con respecto a los proveedores. Y dos, con respecto a las compras, entonces, ¿cómo está estructurado el proceso de compras? ¿Quién compra? ¿Cómo compra? ¿Cada cuánto compra? ¿Cuáles son los estándares? Si tienen algún tipo de negociación, si se logró llegar a algún acuerdo, si hay algunas políticas de servicio en términos de entregas, tiempos, calidad en el producto. Sí, básicamente todo el enfoque de compras de la empresa. Y ahí en esos dos slides, digamos que describiríamos cuál ha sido digamos que tendría que estar explícito ver cómo hemos relacionado nuestra materia a la empresa. Entonces, por ejemplo, yo había puesto un título, Estructuración del proceso de compras en PYME, dedicado a la comercialización y distribución de alimentos para cadena de restaurantes. Pues, pensando en ti, ¿cierto, Luis Fer? Sí, profe, ¿me repites eso? ¿Eso es estructuración de qué, perdón? Estructuración proceso de compras Sí, señor. en PYME, estructuración proceso de compras Sí, en PYME. en PYME, dedicada a la comercialización y distribución La comercialización y distribución. de alimentos para cadena de restaurantes. Listo, profe. Entonces ahí básicamente tú hablarías de pronto de ajustes que hayas identificado que se pueden hacer dentro de tu proceso de compras o dentro de tu relacionamiento de proveedores. Y ya. Y Sí, señor, profe, lo escucho. John Jairo, exactamente lo mismo que acabamos de hablar con Luis Fer, entonces, básicamente, entonces, ¿quién es tu empresa? ¿Cuáles son tus productos? Y tercero y cuarto, nuestros procesos, entonces ahí hablas del proceso de producción, entonces tú dices que se identificó el proceso de producción artesanal, entonces, ¿cuál es el proceso, cuál es el sistema de producción? Bueno, entonces Profe, repita, profe, artesanal y, profe, repítame ¿sí? eso. Repítame nuevamente, profe, hágame el favor. Vale, entonces tú podrías poner aplicación de sistemas de producción en PYME, ¿Aplicación de qué, profe? Perdón. sistemas de producción Sí, en señor, profe. PYME dedicada a la producción
dedicada a la producción y comercialización de productos para el cuidado personal. Dedicada a la producción. Sí. Entonces, como tú tienes un sistema de producción artesanal, entonces ahí tendrías que hablar cuál es la demanda, o sea, si tú produces, o sea, es push o pull, tú produces y sacas al mercado o tú produces cada vez que un cliente te pide. Eso es lo primero, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, qué sistema de producción tienes? Y cuáles son las características de tu proceso. Entonces, qué herramientas utilizas, qué materia prima utilizas, cómo son tus proveedores que te suministran esa materia prima, cada cuánto produces, cuánto tiempo se demora en producir una unidad, cuál es la mano de obra que interviene, ¿sí? O sea, como que describieras el proceso de producción. Ah, ok, profe. Ok, de acuerdo, profe. Y quinto para los dos, pues conclusiones, algunas conclusiones del ejercicio. O sea, dentro de las debilidades que encontramos en nuestros procesos desde el punto de vista de compras o de procesos industriales, hemos encontrado estas falencias o estas debilidades o tenemos estas cosas por mejorar, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones del análisis de esos procesos? Listo, profe. Ok, profe. Listo, muchachos. Entonces, recuerden, eso es para la siguiente semana, 27 y 28, y con eso reemplazaríamos la nota del parcial del tercer corte, o sea, ya pues no me tendrían que sustentar. Perfecto, profe. Sí, señor. Ok, profe, claro. Listo, muchachos. Entendido, Era profe. el tema que quería conversar con ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Cualquier duda que tengan, me escriben al correo, ¿vale? Listo, Sí, profe. señor, profe. Ok, gracias, profe. Antes y a ver si hay que modificar algo y tú me dices. ¿Listo? Sí, 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 sin problema me pueden enviar algún avance, lo revisamos, no hay problema. O sea, a través de correo lo podemos ir validando. ¿Listo? Listo, profe. Dale, profe. Ok, profe. Vale, Feliz noche, muchachos, que profe. Que esté muy bien. descansen. Descanse. Bueno, profe, feliz Vale, noche. Hasta luego. chao. Que estés bien. Chao. Chao, que descansen. Chao, profe.